La historia oral es la forma de hacer historia que recurre a la memoria y a la experiencia para acercarse a la vida cotidiana y a las formas de vida no registradas por las fuentes tradicionales. Los recuerdos y los relatos nos enseñan cómo diversas gentes pensaron, vieron y construyeron su mundo y cómo expresaron su entendimiento de la realidad. La transición de los sexenios presidenciales han marcado la historia política, económica y social de México. El pasar de los años y las transformaciones que ha sufrido el peso mexicano han influido enormemente en la observación de México como un país inestable y política y económicamente riesgoso para capitales extranjeros. Independientemente de la opinión foránea, los mismos mexicanos han sido representantes de la crueldad de la historia. México ha visto 3 devaluaciones grandes de su moneda en el siglo pasado. La primera en 1954, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines; la segunda en 1982, a finales del gobierno de José López Portillo; la tercera a principios del gobierno de Ernesto Zedillo. Y hay un enunciado del presidente López Portillo en ese entonces que dice: nuestro compromiso ahorita, nuestro reto es administrar la abundancia. Un mensaje obviamente lleno de optimismo, lleno de expectativas, ¿no? Como fue un despilfarro, hubo devaluaciones del peso a niveles demasiado escandalosos, hubo saqueos del país, y la frase con la que termina su sexenio de que defendería el peso como un perro es totalmente inválida, porque él fue de los principales saqueadores de nuestro país. El país se enfrentó a la necesidad de realizar el llamado ajuste práctico de 1993, donde se eliminaron 3 ceros de la cifra monetaria con el fin de hacer su manejo menos complicado. El exceso de dinero emitido fue causa de una elevada deuda externa, entre otras cosas. Era la época de una inflación alta en los Estados Unidos, de altas tasas de interés. Por decir altas tasas de interés para los niveles actuales, tasas 14, 16, que luego va a culminar con tasas todavía mucho más altas, del 20 y tantos % en los mercados internacionales. Entonces, en aquel tiempo amanecíamos con que un mes la inflación era del 70%, y al mes siguiente la inflación volvía a ser del 80%, o amanecíamos con una devaluación del 30, 40x%, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que la mayor culpa de todo esto la tuvo el gobierno en turno. La gente pierde el patrimonio con el que contaba en esos momentos. De igual manera, muchos de los negocios se declaran en bancarrota, y por lo tanto la clase media, que empezaba a despuntar en la economía mexicana, de pronto se ve amenazada por la imposibilidad de poder cubrir las necesidades básicas, renunciando a ciertos lujos a los que estaba acostumbrado. La clase media casi tiende a desaparecer en ese momento, si no es que totalmente desaparece. Solamente quedó los que eran los ricos, y la clase media la hizo pobre totalmente. Hubo casos de muchas personas que perdieron todo cuanto tenían y se quedaron prácticamente en la calle. Gente que terminó en la pobreza extrema porque no supo actuar ante tanta inestabilidad que existía en el país en ese momento. En forma inmediata, pues se tuvo que disminuir el gasto familiar, como fue suspender algunos viajes, algunas vacaciones, compras. Tuvimos que irnos sobre solamente comprar lo necesario e lo indispensable para la subsistencia diaria. Y en lo personal, bueno, yo tenía unos ahorros para irme al Mundial de España y ya no me alcanzaron para comprar los dólares para viajar, ¿no? López Portillo, con su muy conocida frase de "defenderé el peso como un perro", hizo creer a la población que había un crecimiento en las industrias paraestatales, lo cual resultó ser mentira debido a la producción de costos demasiado altos, por lo cual obligaba a dichas empresas a operar con números rojos. Algunas personas que teníamos algunos negocios acabamos perdiéndolo en virtud de que resultaba incosteable pagar los créditos que en ese momento se tenían. Con los bancos, por ejemplo, los intereses se fueron para arriba y para arriba, causando un desajuste tremendo en todas las empresas que tenían necesidad de acudir al crédito. Con muchas dudas de la estabilidad que llevaba el país, así como especulaciones, se tomaron acciones que causaron descontento y desconfianza tanto del pueblo como de las empresas,
generándoles una reducción de capitales notable. La mayor parte de la gente pues hemos tenido créditos de automóviles, créditos inmobiliarios y algunas otras deudas que se contraían. Entonces el estilo de vida cambia en función de que si se tenía una deuda de $1, ahora resulta que teníamos una deuda de $3. La sucesión presidencial de 1981 a 1982 tuvo un lugar en un contexto de turbulencia financiera que favoreció a De la Madrid Hurtado debido a su perfil académico y a su posgrado en Harvard. Sin embargo, los mexicanos estaban en una base totalmente desfavorecida. Y establece lo que se le llamaron los flex dólares, ¿no? Un valor para aquellos depósitos en dólares de 70 pesos por dólar. O sea, en México no iba a regresar el valor del mercado por cada dólar que se había invertido. Y otra cosa muy importante, si iba a regresar pesos, no se iba a regresar dólares. La corrupción provocó no solo por reducir a cero los beneficios del petróleo, sino a multiplicar la deuda externa y a devaluar en más de un 400% el valor de la moneda, provocando la siguiente devaluación importante de 1988, la cual obligó a los mexicanos a huir del país. Yo me acuerdo de muchos compañeros míos que trabajaban en bolsa que tuvieron que salir del país huyendo porque no había dinero para pagar lo que se debía. Y los ubicamos en otros países, ¿no? La devaluación de la moneda mexicana fue un golpe muy fuerte para el país. El pueblo mexicano se vio engañado por varios de sus gobernantes, quienes pretendieron un gran crecimiento industrial desmedido y que no consiguieron más que desplome de los precios del petróleo y préstamos irresponsables que solamente llenaban su bolsillo y endeudaban cada vez más a las familias mexicanas. Si se vuelve a descuidar sobre todo el déficit público, la mayor parte de las crisis de México está asociadas al déficit y la forma en que eso se cubre. La inconformidad impulsó la creación de sociedades civiles que actuaran de manera colectiva y horizontal con los intereses de todos aquellos afectados por la inestabilidad de la moneda mexicana dentro del marco legal que fuera del entorno político. Mientras México no caiga en la tentación de volver a aumentar el gasto excesivamente, que México gozará como ha gozado en los tiempos de estabilidad y eso permite un mayor crecimiento. La participación política fue importante, ya que el seguimiento de los ciudadanos en el proceso electoral fue clave para el desempeño del mismo gobierno. No debemos olvidar la ilusión electoral que existió en esas elecciones posteriores a los gobiernos de México. El gobierno ocultó información y la manipuló a conveniencia de solo unos cuantos, engañando a la sociedad y vendiéndoles una idea de progreso, mejora y crecimiento, cuando lo único real para entonces era la gigantesca deuda externa del país. Creo que la solución que se pudo haber dado era que hubiera gente responsables en el gobierno como las ha habido en los últimos sexenios en el país. Creo que el pueblo debió de haber levantado la voz en función de exigir cuentas a ese tipo de gobernantes y los subsiguientes presidentes, los siguientes gobernantes que hubo debieron de haber exigido cuentas para que esto no vuelva a suceder. Desafortunadamente, la sociedad se ve implícita en delitos graves, poco claros para los ciudadanos poco informados. Como parte de una sociedad democrática, somos nosotros mismos los que tenemos que levantar la voz e impulsar el verdadero cambio en la democracia y en la política del país. México ha vivido largos años sumido bajo una opresión por parte del gobierno. ¿Es que acaso solo hemos jugado al depositar nuestros votos en la urna? Votos que se suponían libres, universales, secretos y personales, resultan ser comprados por el candidato que sí tuvo para darles de comer a los que no tenían. México tiene ya 2 siglos de haberse liberado de la monarquía a la que estaba sometido, y es momento en el que no se ha podido lograr una democracia total y absoluta que se distinga por su transparencia.